Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. San Benito y San Bernardo, Rueguen por nosotros. Ayer vimos todo el sentido bautismal que recibe la vida monástica y el perfil entonces del monje que tiene San Benito ante sus ojos, hacia el cual dirige entonces la regla, que entonces toma un sentido muy específico de ser un trabajo sobre todo aquello que trata de sobreponerse a la imagen bautismal recibida. Y ese bautismo con una riqueza tan grande se nos presenta como participación en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver de qué manera la tradición monástica y San Benito en particular hacen concreta esa realidad de la vida de resucitados que nos ha dado el bautismo y que se encuentra, como dice allí el título, dentro del mismo ritmo de la jornada monástica, marcada por las horas de trabajo y las horas del oficio divino, que de alguna manera dentro de lo que es el capítulo 48 sobre el trabajo, San Benito presenta más bien el ritmo lectio trabajo, pero como de alguna manera presentaba el Padre Enrique, es el mismo ritmo, en cuanto es siempre la palabra de Dios cantada, rumiada, o finalmente esa palabra de Dios encarnada, vivida. Para esto tenemos que ir otra vez a las primeras páginas de Génesis, donde después de haber visto la creación, el hombre y Eva en el paraíso, la caída, capítulo 3, capítulo 4. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió de luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. El primer acto del ser humano hacia Dios no es la oración, es la ofrenda. Y de esto tenemos testimonio en todas las culturas y religiones que se pueden llegar a conocer. El primer gesto, la primera actitud hacia Dios es la oración, que poco a poco va recibiendo un contenido específico de sentido con la oración. Y entonces la oración pasa a ser esa plegaria o esas palabras con las cuales se acompaña la ofrenda o sacrificio. De este modo también
por ser una realidad tan primitiva y también elemental, lo primero es reconocer el sentido que tiene la ofrenda, porque como muchas imágenes religiosas parecen lo contrario. Y en el caso de la ofrenda significa en primer lugar reconocer que he recibido todo de Dios. La ofrenda no significa lo que yo le doy a Dios. La ofrenda es el acto de la persona que descubre y reconoce que todo lo ha recibido y en un gesto de agradecimiento presenta una pequeña cosa significativa, pero pequeña ante todo aquello que se recibe. Y esto entonces, que lo encontramos ya en el capítulo 4 del Génesis, nos pone ante el significado de la salmodia. La salmodia es la oración con la cual se acompaña la ofrenda. El año pasado, una emergencia en el Instituto Litúrgico, yo estoy en el otro, de teología, y el Instituto Litúrgico necesitaban un moderador para una tesis de licencia de una monja que terminaba. Y era sobre el tema liturgia de las horas. Y bueno, yo leía las corridas y luego en la defensa, delante de un gran profesor, presenta lo que escribió y donde para ella era muy claro, y lo estaba escrito también, Cristo cambió, decía, los antiguos sacrificios de animales por un sacrificio de alabanza que termina siendo el oficio divino. Yo no sé qué va a hacer esta monja, que indudablemente está estudiando, así que es joven, el día que la vida en el monasterio le quite el sueño o empiece a tener dificultades que siempre terminan afectando a nuestra humanidad, y donde para ella, por cómo aparecía la tesis, su moderador muy contento, la vida monástica centrada en el oficio de las horas es justamente eso, ofrecer a Dios los cantos de alabanza que no siempre y en todo momento da muchas ganas de hacerlo, porque lo que es el sostén y apoyo detrás de la liturgia de las horas en realidad es la ofrenda de la vida. También eso de alguna manera se complicó con la insistencia postconciliar de la verdad de las horas, y entonces no rezar tercia a las 8 de la tarde. Pero eso lleva a pensar, a creer que lo que ofrecemos es el momento de la plegaria. Estamos ofreciendo esa hora, pero el resto del día es mío. Es así. Y entonces, sea en la historia de Israel y luego como viene asumida por Cristo y como lo vive la primera comunidad de los Hechos de los Apóstoles, sobre la cual se apoya
la comunidad monástica, donde los apóstoles eran frecuentes en ir a la oración. Pedro, saliendo de la oración de nona, se encontró con un pobre. Cristo no cambió los sacrificios animales por una alabanza. Creo que tener ya una imagen de una cruz, un ateo comprende mucho mejor que esa monja qué está ofreciendo Cristo allí y que hace de ese sacrificio una alabanza, perfecto. Pero la liturgia de las horas no es la ofrenda de alabanzas, ni de oraciones, ni del momento del día, sino que la liturgia de las horas, con los salmos, es el ofrecimiento de aquello que se ha vivido, que se ha preparado y, como dice aquí, dice, pasó algún tiempo, bueno, uno era pastor, el otro labrador, pasó algún tiempo y Caín ofreció y Abel ofreció. Ese tiempo será el tiempo de la cosecha, el tiempo en que creció el animal. Ese es el tiempo que pasó. Y en la ofrenda presentamos los frutos de lo que en ese tiempo sucedió. Por eso, si necesitamos ir a afirmaciones muy concretas y fuertes, después lo veremos en textos de abajo, basta ir a las últimas conferencias de Doroteo de Gaza, donde él, habiendo vivido esa experiencia tan particular con Dositeo, Doroteo aprendió de Dositeo. El maestro fue Dositeo, del cual aprendió Doroteo y nos lo dejó escrito en sus conferencias, donde incluso menciona a Dositeo. Doroteo dice, Cristo ha cambiado la ofrenda de animales irracionales por la ofrenda de animales espirituales. Ese es el cambio que se produjo. Esos animales espirituales somos nosotros. Pero es llamativo cómo somos capaces de creer y de pensar que una realidad que todavía hoy, porque esta guerra detrás siempre, en Tierra Santa siempre detrás está el templo. No tener el templo, si hoy estuviese presente el templo, nosotros veríamos lo que es natural, que cada mañana se sacrifica un cordero y cada tarde otra. Y justo nosotros cantamos en las horas que ellos ofrecen el cordero. Laudes, vísperas. Y las horas menores también hacen referencia a la ofrenda del cordero. Entonces Doroteo es muy claro. Es muy claro. Pero San Benito también. Sin embargo, el hecho de que escribe en forma de regla, tenemos que saber leer entre las indicaciones de observancia lo que finalmente se encuentra como trasfondo teológico. Por eso lo que Cristo transforma, siguiendo incluso, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, Cristo entrando en el mundo
Navidad, dijo: sacrificio y oración no quisiste, pero me ha formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije: aquí estoy, que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero sacrificios y oraciones, holocaustos, sacrificios por el pecado, no los quisiste, pero quisiste, me formaste un cuerpo. Porque todos esos corderos, becerros, cabras, simbolizaban el cuerpo de Cristo. Que por otra parte, en el caso de Doroteo, siguiendo las expresiones de San Pablo, que ahora no lo traje, ¿se acuerdan que dice: Cristo ofreció las primicias de nuestra humanidad? ¿Por qué dice primicias? Por la ofrenda que viene después. O sea, como al hacer memoria de la ofrenda de Cristo. ¿Y qué tipo de ofrenda es la primicia? Un hombre. Un hombre. La mejor En primer lugar, no conocemos cuáles son las ofrendas que Cristo reemplazó, pero asumió que de tal manera están presentes en la tradición monástica que Doroteo los pone en las últimas 3 conferencias. En la 15, él dice que el monje en la Cuaresma ofrece el diezmo o primicias del año. Son casi 365 días, menos el trigo. Entonces, la Cuaresma simboliza eso. Es una ofrenda que toma ahora su valor real de lo que era simbolizado en el diezmo. El diezmo sí era lo primero que presentaban los israelitas a Dios, y detrás de la palabra primicia se esconde primero y mejor. Yo puedo tener 2 árboles de guindas y uno fue atacado y bueno, ofrezco ese. Es primicia. Señor, tú me sondeas y me conoces. Eso no es primicia. Lo mismo con los animales. Ustedes piensen, Palestina, los salmos y el culto, siglo X a.C., pasar un invierno esperando que brote el trigo, con hijitos un poco flacos porque el invierno no se come mucho. Y lo primero que hacen es ofrecerlo al Señor, las primicias. Y lo mismo con los animales. No eran personas primitivas. No eran primitivas. Que en tiempos de Cristo esté deformado es otro problema. Pero hay que tener una fe muy grande para poner en manos de Dios lo que podría haber cocinado para mi hijo, que acaba de terminar un invierno duro. Y entonces, lo primero es las primicias, después los diversos tipos de sacrificios, que para Doroteo es la conferencia 16. Son las 3 últimas, 15, 16, 17, la ofrenda de los sacrificios. Los sacrificios significa ofrecer lo mejor del animal que presento.
con lo cual una parte era devuelta a la familia y podía comer muchas veces si habían viajado, como en los alrededores del templo, comían en familia lo que les correspondía, con lo cual se ofrece, pero no todo. Se ofrece una parte del animal. Y Doroteo dice, eso es la Pascua. Porque, siguiendo San Pablo, Cristo en la Pascua ofrece las primicias de nuestra humanidad. ¿Cómo? ¿No ofreció todo? No. Teológicamente, no. Vayamos a Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Falta. Doroteo es muy claro, dice, Cristo ofreció las primicias, pero después de las primicias viene el holocausto, que es la ofrenda plena, total, sea del animal, sea de esa materia preciosa que es el incienso, cuya palabra significa quemado, incienso es quemado. Esa es la ofrenda total. Y esa es la que le toca a los monjes, dice Doroteo. Cristo ofreció la primicia, pero no todo. Cada uno debe completar lo que falta en sí mismo a ese Cristo que he recibido en la figura de Cristo que he recibido en el bautismo. Pero, como decía al principio, ¿no? Afortunadamente encontré textos de otros profesores de los grandes, uno era un catalán, Jordi Pinel, que afortunadamente dice esto. No. La liturgia de las horas, como viene y nace en Israel, es la oración que acompaña a la ofrenda de los distintos sacrificios y que verdaderamente significaban, ¿no? Tanto, hoy también un poco nos reímos cuando vemos que no sé si era Ana u otro que presentaba no solo un ovillo o los discípulos de Eliseo ofrece los bueyes. Ofrecer un buey en ese momento es ofrecer un tractor. Es equivalente a ofrecer un tractor. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace eso? Esas camionetas 4x4. Sí. Herramienta de trabajo, costo, cuidado. Porque además, recuerden siempre esa indicación, no debe tener defecto. Nada. Es curioso, Santo Tomás de Aquino, que voy a presentar un texto de la parte de la Suma Teológica, donde habla de las oblaciones y votos religiosos. Y también él lo hace sobre la base de las ofrendas del Antiguo Testamento. Y entonces él dice, ¿por qué Cristo se presentó a los 33 años en el templo para la pasión? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque el Cordero debía ser perfecto. Y la perfección de madurez humana, física, psicológica, espiritual, se da en torno a los 33 años. Y entonces Cristo ni antes, que es prematuro, unas guindas que uno sacó hace 2 semanas, pues puede comer. O posterior, que ya está como el caqui que se diluye,
momento que corresponde. Y por lo tanto, él dice, Cristo se ofreció, más allá de que pueda sonar, ¿no? Pero lo que está detrás es claro, Cristo está y toma el papel, hace concreto lo que figuraban los antiguos sacrificios y que ahora es nuestra humanidad en lo más rico y pleno de su desarrollo. Y por eso la teología litúrgica del Antiguo Testamento para la tradición monástica es fundamental. Y lo que poco a poco se fue desarrollando en Israel para alcanzar su plenitud en el segundo templo es o son los salmos. Los salmos empiezan a ser la oración con la cual se acompaña la ofrenda del cordero matutino y del vespertino. Y entonces es un error pensar que la liturgia de los salmos reemplazó en el segundo templo la liturgia de los sacrificios del primer templo. De ninguna manera, al contrario, hoy toda la exégesis del Salterio es clara porque también se encuentra la Mishnah. La Mishnah vendría a ser nuestro, como le decimos, pontifical romano o eucologio. Nos ha quedado, escrito más tarde, las prácticas, oraciones e incluso indicaciones litúrgicas de la vida del templo como también de la catequesis. Y entonces, por ejemplo, el famoso esquema B del Salterio fue hecho por un monje biblista, ¿no? Figlister, y entonces él trató de respetar esta tradición. Por ejemplo, el domingo hebreo, después de haber ofrecido el Shabbat, los corderos, el día siguiente, que es nuestro domingo, ellos empezaban la ofrenda del cordero matutino con nuestro Salmo 23. Ustedes piensen que el Salmo está acompañando la ofrenda de un animal, en un acto que hoy en día, bueno, nos matan, ¿no? Ecológicamente no va, pero ¿cómo interpretan Israel que está ofreciendo un cordero? ¿Cómo lo vive? Lo vive así, Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto lo llena, nos dio todo. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Portones, alzad los dinteles, ¿no? El templo se abre. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Para ellos ofrecer el cordero significaba esto. Nosotros pensamos que para ellos era como si nosotros tenemos que matar a un animal enfermo. No, detrás de esas ofrendas había una espiritualidad que hasta el día de hoy sigue siendo la nuestra. No tenemos de todos los salmos, pero sí de este 23 sí, ¿no? Y
Y por eso sabemos que los salmos, como los presenta la Mishnah, acompañaban hasta el templo. Todo en torno a esta imagen, piensen que el rectángulo este que cierra es el muro, ¿no? Y acá abajo sería el muro de los lamentos actual, ¿no? Hacia arriba el templo, todos esos muros, y los fieles estaban afuera. En la mañana, llegada la hora del cordero matutino, se abría la puerta. Al abrir, los que estaban afuera podían ver el templo, los que no pueden participar adentro. Y en el momento que se abre, ese es un levita que ya había puesto el cordero sobre la parrilla, el altar de los sacrificios, y cuando se abre la puerta, abren el cuello del cordero. En el momento que se abre el cuello y comienza a salir la sangre, los sacerdotes no levitas comenzaban a cantar los salmos. Porque el salmo simboliza la ofrenda de la vida, que es la sangre. Y entonces, este era el procedimiento. Mientras tanto, como ven, el primer altar no tenía techo, ¿no? Entonces, entrando en el templo, hay una puerta. Antes o sobre los escaloncitos internos está el pequeño altar de los inciensos, que sí se quemaba durante la ofrenda del cordero. ¿Y el propiciatorio dónde estaba? ¿Cómo? ¿El propiciatorio? Detrás del altar de los inciensos, digamos, detrás del altar del incienso hay una puerta más, que es el último rectángulo del templo. Allí está el Santa Sanctorum, el arca, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y bueno, el agua para la purificación. Y entonces ese es el procedimiento de la ofrenda de los sacrificios. Y por otra parte, tal como fue presentado, los libros de las crónicas son lo que hoy llamamos revisionismo. Copian los dos libros de los reyes haciendo pequeños cambios. Pero es interesante. ¿Qué cambios hicieron? Bueno, en primer lugar, los dos libros de los reyes, ahora, en crónicas, David no es pecador. No narran los pecados de David. Cortan todo. ¿Por qué? Porque el segundo templo es después del exilio. Y el exilio en Babilonia es culpa de Salomón, que veneró los dioses de sus esposas, junto con Yahvé. David jamás. Y ahí va también el tema del dolo. El dolo, o lo opuesto, es la pureza de corazón. Bíblicamente es el corazón que nunca se entregó a otro Dios. Nada de que ver con un sentido moralista, porque ellos sabían perfectamente que David era un pecador. Pero David jamás entregó su corazón a otros dioses, como hizo su hijo. Y entonces, volviendo del destierro, Esdras, Nehemías, no se sabe quién escribe las crónicas. En las crónicas, David nunca es visto pecador. David, más que rey, es llamado, como en la regla de San Benito, profeta. San Benito nunca dice, como dicen los salmos o como dice el libro sapiencial de los salmos, no, profético. ¿Por qué? Y las crónicas agregan ciertos relatos que no están
Reyes, por ejemplo, es David quien le dicta a Salomón cómo debe construir el templo, porque no debe quedar ningún tipo de recuerdo de Salomón. Salomón en Reyes construye el templo, en Crónicas no. En Crónicas hace lo que le pidió su papá. Y si, creo que 2 Crónicas 25, debe estar aquí, en un momento dice cómo David le indica a Salomón los levitas profetas que cantarían los salmos. Porque los salmos son textos proféticos y los levitas son profetas. ¿Cuál es ese carácter profético? Tenemos un salmo que lo dice muy claro: vuelven del destierro, ya no hay profetas ni hay rey. Solo queda este culto del templo y los salmos, que son armados como libros para este segundo templo. Y entonces no hay profetas, no hay rey, solo queda el templo y su culto, y por medio de los salmos hacer revivir a los fieles israelitas, a todos, la experiencia de los grandes profetas. ¿Cuál es? Oír y ver a Yahvé en la liturgia del templo. Oír y ver a Yahvé. Para nosotros estamos más habituados y nos parece lo más común que Dios nos habla todo el tiempo, es palabra de Dios y como lo más natural. Esto en Israel hasta el día de hoy. Eso solo le sucedió a los profetas. Pero San Pedro, primera carta, dice: ustedes son linaje real, sacerdocio, profetas. Pero continuamente oímos la voz del Señor, sin embargo nos cuesta más la segunda dimensión, que es verlo. Ver a Dios, ver su rostro. Recuerden, ¿no? Tantos salmos. Oigo en mi corazón, busca mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, o me escondiste tu rostro, o ¿qué es ese rostro del salmista? Está continuamente con esto. Y está presente en la liturgia del templo. La palabra rostro en hebreo es la misma palabra que presencia. Dios está presente, vivir en la presencia de Dios significa vivir delante de su rostro. Hubo un gran personaje que en la historia se dio cuenta y empezó a describirlo, se llama Santa Gertrudis, que entonces descubre el rostro de Cristo y ese rostro refleja su corazón, el Sagrado Corazón de Cristo. Pero por eso había días que Gertrudis veía que el rostro de Dios estaba un poco enojada con ella, y otros días no. Pero es normal, porque es el Dios viviente. No se puede representar en un estándar. El rostro del Dios vivo, lo que queda fijo está muerto. No se fija, no se pinta el rostro. Si uno lo pinta, quedó ahí, quedó muerto. No, es el rostro del Dios vivo. Y entonces, por ejemplo, Dios se hace presente, y cada vez que se hace presente, ¿qué es lo que sucede? Una teofanía. Toda la naturaleza se trastorna. Salmo 28. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros del Líbano. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas en su templo, un grito unánime, gloria. Y todo está literariamente, es una belleza, todos esos versículos de 3 partes. Ahora,
El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Después de haber visto esa teofanía, viene la paz. Pero durante la teofanía, sea la voz, sea el viento, sea el fuego, trastornó todo. Esa es la experiencia profética. Pocos vivieron esta experiencia que ahora nosotros podemos ver. Afortunadamente, en el esquema B, las grandes teofanías son el salmo invitatorio. Y nos agarran dormidos. Entonces ni nos damos cuenta de que pasó el Señor, de que pasó su rostro, nada. Pero en el esquema B, las grandes teofanías de los salmos están en el introito. Pero, de alguna manera, parando en detalles, voy a tratar de que la gente tenga el resto. ¿Por qué todo el oficio del divino comienza con el Salmo 50? Porque Israel también rezaba el Salmo 50. Creo que es el día de Yom Kippur, así que lo sigue rezando. Ustedes saben, para Israel, Yom Kippur es más importante que Pascua. Pascua es la salida de Egipto, Yom Kippur es el perdón, ¿no? Pascua para nosotros pasó a ser el centro, por Cristo. Y nosotros empezamos el día, Señor, ábreme los labios. ¿Qué salmo es? Lo digo en latín, miserere. ¿Y por qué se usa ese salmo? ¿Por qué se usaba en Israel? Y la tradición monástica, apostólica de retoma. Veamos, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Ah, qué bueno, simplemente el corazón. No, el salmo no terminó todavía. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Pero cuando tú tengas el corazón puro, pero los novillos los quiero. Ah, no se puede dejar el corazón puro nomás. No, no se puede. Sería como para nosotros el sentido de la vida monástica. Durante mi discernimiento vocacional, todos pensaban que iba a ir al seminario, como muchos compañeros amigos míos. Y bueno, los padres saben que un sacerdote puede visitar mucho a la familia. Cuando dije que era el monasterio, me dijeron, ¿por qué lejos? ¿No? Y ¿por qué haces eso? Y yo le dije, en broma, pero en la familia se entendía, ¿por qué consagrarte como monje? Yo no me consagro, ustedes me consagraron en el bautismo. Y en el bautismo hemos recibido la consagración, que significa esa pertenencia a Dios. ¿Qué agrega la profesión monástica? Y agrega eso, la ofrenda del cuerpo, en el templo, y de todos los bienes, con acta de escritura, y desde ese día no es más propietario de su cuerpo. Pero qué materialista que es San Benito. No. Detrás está el gran principio que sintetizó Tertuliano, año 200, Cartago, caro salutis cargo. Caro, la carne, es el eje de la salvación. Cuando el Señor quiere tocarnos lo más profundo del alma, toca algo de nuestra carne. Los rincones más profundos del alma solo se llega a través del cuerpo. Solamente. Eso nos da a entender
la pregunta que se hacía San Anselmo, ¿cur Deus homo? ¿Por qué Dios se hace hombre? O, dicho en un modo positivo, que me impresionó tanto en, no sé para qué curso leí otra vez la introducción al comentario de la historia de un alma de Teresa de Lisieux, hecho por von Balthasar. Digo la introducción porque después de la introducción no entendí más nada. La introducción, algo pude entender. ¿Cómo? Historia de una misión. Sí. Y entonces él dice una cosa que también toca a lo que solemos entender por Dios. Balthasar dice que fue San Benito quien introdujo en Occidente la figura del Dios divino, el Dios de la gloria. El tratado de Balthasar se llama Gloria. El Dios de la gloria, ante el cual el monje cuantas veces al día gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también ese gesto de reverencia, pero que es ese gesto, kabod, gloria, significa peso. Y ese peso que al siervo sufriente lo doblega, ¿no?, en la cruz, y también lo dobla al publicano del 12º grado de humildad. Encorvado, decía, no puedo levantar mis ojos. ¿Por qué encorvado? Porque el peso de la gloria lo dobla. Y Balthasar lo dice en un modo positivo. Teresa comprendió que Dios no tenía modo más grande de demostrar su amor sino en el sufrimiento. Y él en sí mismo no podía sufrir, y por lo tanto no podía mostrar todo su amor. Y Teresa descubrió que solo en el sufrimiento Dios podía mostrar todo su amor. Y ustedes recuerdan que cuando ella está al final de la historia de un alma, cuando ella hace la profesión, creo que pidió permiso, hizo un acto de consagración al rostro. Al amor misericordioso. La ofrenda al amor misericordioso. Y ella comienza diciendo, recíbeme, Señor, como holocausto. Y el Señor la recibió. Exactamente. Y el Señor la recibió. Pero para ella era muy clara, claro. Ella no entró en el Carmelo como un centro de espiritualidad. Ella sabía que se entra en el monasterio para culminar la ofrenda bautismal. Y esa culminación, como son los distintos grados de los sacrificios del Antiguo Testamento, es el holocausto. Y entonces allí también viene otro tema unido que normalmente no nos preguntamos ni cuestionamos, y es: ¿Dios habrá escuchado mi oración? La de Teresa sabemos que sí, la de Cristo también, y por lo tanto la nuestra también. Cristo el Padre la ha recibido. Sin embargo, siempre está en la tradición, especialmente la hagiografía monástica, siempre se presentan esos signos que revelan que Dios ha recibido la ofrenda, porque digamos, hice mal la pregunta, ¿cómo podemos saber si Dios escuchó la ofrenda? Y si agarró el objeto. Si agarró el objeto. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, el altar se llama mano de Dios. Se llama así mano, pero se traduce altar siempre.
Ustedes recuerden Elías luchando con los sacerdotes de Baal, que al mediodía presentan el cordero y rezan, rezan y rezan. Nada. Elías va, moja la ofrenda, moja todo, reza, 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 y su oración fue escuchada. ¿Cómo lo sabemos? Porque bajó un fuego devorador. Hebreos. Dios es un fuego devorador que toma el objeto. Ustedes saben, el Instituto Litúrgico de San Selmo lo fundaba Gallini, que tiene un artículo, un trabajo bellísimo, la espiritualidad lírica en San Agustín, donde presenta todo el sentido lírico del canto. Bueno, él ya se había nutrido mucho de Gertrudis, Indis. Y entonces todos sabemos, sí, cuántas frases de San Agustín se conservan referidas al canto, ¿no? Orar cantando sobre dos veces, canta y camina, canta en tus obras. Pero hay una que pocas veces se repite, que está en una homilía, ¿no?, sobre los salmos, donde él dice: el canto que Dios escucha es el mismo cantor. Por eso, cuando les pongan de cantores esta semana, atenti, porque el canto que Dios escucha es el cantor. Lo que él toma no son los cantitos. Si es por cantitos, tiene millones de ángeles que son más afinados que nosotros. Una madre que vienen los niños de 5 y 6 años que prepararon una canción maravillosa para su cumpleaños. Y para la madre no hay la menor duda que fue el canto más lindo que oyó en su vida. ¿Qué? De sus hijos. Ese canto salió de sus hijos. El canto que Dios escucha es el mismo cantor, no las palabritas. Y por lo tanto, ¿cómo sabemos si la ofrenda, la oración, perdón, ha sido recibida? Y cuando Dios toma lo que hemos presentado, cuando el Señor toma el objeto, que para Él es claro, ¿no? La oración acompaña la ofrenda del objeto. Por eso también para nosotros el ejemplo más gráfico es la profesión. Seguramente todos pensamos que el canto del Sujit es un añadido al rito. No, es el centro. Es el centro. Es la oración con la cual yo le digo al Señor: recíbeme. Yo le pido que me reciba. Y es la oración la que el Señor le dice: muy bien, yo te recibo. Y otra cosa que pasé, muchos exegetas llaman el Salmo 8 la teofanía del nombre, puesto al comienzo del salterio para darnos el nombre con el cual seguir hablando. ¿A quién? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, ¿qué es el hombre? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, le diste el mando sobre los ojos de tus manos, rebaños de ovejas y solo las aves del cielo. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Sería la primera teofanía del salterio. Y
mm, poco a poco, acá tomo un gran estudioso, muy amante de la vida monástica, el oratoriano Louis Bouillet. Siempre los oratorianos fueron muy amigos de los monjes, no sé cómo es la formación de ellos, pero ya lo tenemos en Newman, que escribe La misión de San Benito, o Bouillet, que él tiene un comentario de la vida de Antonio. Después es el que dirigió la tesis de un alumno que se llamaba Adalbert de Beauvais. Y él se dedicó, por esa misma afinidad, a el estudio de la vida monástica y encontrando en su centro lo que realmente está. Y entonces se muestra cómo los salmos van dando un sentido espiritual nuevo a la ofrenda, sin por eso dejar de ser la ofrenda. Y recibirá una espiritualización progresiva, donde poco a poco el centro de muchos salmos que estaban en los sacrificios son esos salmos largos que tenemos de la historia, que narran las maravillas de Dios. El memorial de las maravillas de Dios se encuentra en el centro de tantos salmos, porque lo que finalmente está simbolizando el Cordero es la historia de la salvación en sus dos dimensiones, la creación y la salvación. Tal vez lo más característico de esta nueva doctora de la Iglesia, Hildegarda, sea esto. Ella nunca separa la historia de la salvación de la creación. Y entonces todo se mezcla porque la misma creación revela Dios y es la maravilla más grande de la obra divina. Y en esa espiritualización, dice, aparecen los salmos que cada vez más van acentuando el carácter del memorial de las maravillas, y como tal, el centro será la última cena. Haced esto en memoria mía, pero esa memoria es la memoria del Éxodo, y tal como lo hacemos en la larguísima vigilia pascual, repasamos todo: creación, salvación, hasta que quedamos exhaustos. Pero allí vemos, y cada uno acompañado por un salmo. Cada de esas lecturas, uno termina la lectura infinita y viene ahora un salmo que se hace más infinito, pero allí está. Con eso estamos ofreciendo el cuerpo de Cristo que nos hace participar por el bautismo, ¿no?, en su muerte y resurrección. Y esto es muy importante porque este descubrimiento del carácter memorial de los salmos ha hecho ver una dimensión del oficio divino que también para nosotros se borra, y es que gracias a ese carácter de Berajá, bendición, que es la palabra de Dios bendice, la palabra de Dios crea, la palabra de Dios obra. Recuerden San Benito cuántas veces, ¿no?, nos hace, cuando nos cruzamos, bendecir. La palabra que bendice, que transforma, que consagra, en el corazón de cada sacramento, la consagración misma es una plegaria.
de epíclesis, de invocación al Espíritu Santo, que toman la estructura de un salmo, cuando no las palabras. Piensen la plegaria de epíclesis sobre el agua bautismal, sobre los óleos el miércoles, sobre los esposos en el matrimonio, sobre nosotros, sobre el sacerdote, con lo cual, curiosamente, gracias a ese redescubrimiento, salir de la idea de la fórmula consagratoria para hacer la plegaria consacratoria que evoca la memoria de las maravillas de Dios, resulta que los salmos, que de esta manera están como oración consacratoria en el centro de cada sacramento, la liturgia de las horas pasa a ser la epíclesis consacratoria del entero cuerpo de Cristo. La liturgia de las horas es esa permanente evocación de la plegaria que consagra el mundo, consagra el mundo. La liturgia de las horas es esa epíclesis permanente que ofrece el monasterio, que está sosteniendo toda otra epíclesis, que solamente es momentánea. La epíclesis en el monasterio se hace liturgia continua, oración continua. Otro detalle, ¿qué significa oración continua que San Pablo nos pide? 1 Tesalonicenses 4:16, la palabra hebrea, oración continua, es tamid. Y tamid significa el oficio del Cordero, matutino y vespertino. No significa que había una ofrenda de Cordero cada minuto. Cada día, 2 veces al día, está la ofrenda permanente que para San Pablo se transforma en la oración continua. El Salmo 49, que precede al 50, que presenta el verdadero sacrificio, que es el corazón contrito, que presenta el holocausto, el 49 reclama, ¿no? No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero ofrece el sacrificio de tu confesión. Estás dejando lo fundamental. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Oración continua es una fórmula litúrgica. En hebreo se dice tamid. Si hoy estuviese el templo de Jerusalén y uno está por Tierra Santa y ve a uno que va hacia el templo, le pregunta, ¿a dónde vas? Voy a la plegaria continua. Voy al tamid, dice Jesús. Es el servicio divino, es la ofrenda del Cordero. Bueno, los monjes lo mismo, van a la iglesia donde ofrecen el nuevo Cordero y con palabras que están claras, pero que nosotros no queremos, por así decir, ver esta dimensión, sea de los salmos, sea de nuestra ofrenda. Nosotros tenemos el tema de vísperas del sábado, domingo, del Salmo 65, aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Entraré en tu casa con víctimas, para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré carneros, inmolaré bueyes y cabras. Esto no se hace más, no se hace. Somos nosotros. Ese es la nueva víctima cebada. ¿Cómo será que, en un texto que dejé abajo, Doroteo es en la última conferencia, dice, les voy a explicar el sentido de las ofrendas de Israel para que de esta manera engorden sus almas. Porque la víctima tenía que ser gorda. Y él, como está en todo ese vocabulario de la ofrenda sacrificial, bueno, ¿cómo debe ser la espiritualidad? Gorda, gruesa, grasa.
Padre, en ese sentido, ¿por qué la ofrenda de Abel fue agradable y la otra no? ¿Porque no era lo mejor que de Caín? Primero, como Caín ofrece la ofrenda animal, que va a continuar siempre en el templo, Abel ofrece la ofrenda vegetal, que representan dos culturas, Israel estable, Israel que cosecha, Israel nómade con animales, pero esos textos, ¿no?, que son de una sabiduría increíble, se podría leer de otro modo. La carta a los Hebreos dice, por la fe Abraham, por la fe, capítulo 11 Hebreos, por la fe Abel ofreció una sangre leo el texto directamente, dice, versículo, y la carta a los Hebreos presenta el sacrificio de Abel, presenta a Abel y su muerte como un sacrificio agradable. Con lo cual, uno puede decir, ¿no?, quien escribe la carta a los Hebreos está viendo que detrás lo que encuentra en Abel es que propio es la santidad. Él ofrece un sacrificio, que es más, se puede pensar que como sacrificio lo hacen en ofrenda por su hermano, que es el que lo mata. Pero Abel es su muerte, que es inocente y lo mató por la espalda, pasa a ser un sacrificio. Entonces aparentemente Caín no fue. Claro, al final Abel ofreció lo mejor de sus delicias de cordero, pero en el fondo el cordero también fue. Exactamente. Eso es lo que aparentemente el autor de la carta a los Hebreos da a entender que en Caín no estaba. Es decir, ¿qué faltaba en Caín? Pureza interior. Lo que siempre va a seguir reprochando en los Salmos, o no estamos muy acostumbrados a leer Isaías 1. Siempre creemos que Isaías empieza con el llamado, que es el capítulo 6. El capítulo 1 de Isaías es Yom Kippur, es el día de Yom Kippur, se inicia con Isaías 1 y es toda una crítica a los sacrificios para pedir la ofrenda del corazón puro, ¿no?, como verdadero sacrificio de alabanza. Por eso, en el Nuevo Testamento sigue tan presente todo el sentido sacrificial del templo y del culto, pero que no terminó, sigue presente y sigue dándose vivo en todos nosotros. Bueno, de hecho San Benito, con el Salmo 14 del prólogo, nos muestra cómo aquellos que entran en el templo, preguntemos por el profeta, Señor, ¿quién habitará en tu morada, tabernáculo tuyo? ¿Y quién descansará en tu monte santo? ¿No? Siempre se sobreentiende que es para ofrecer el sacrificio. Muy bien, ahí empiezan las condiciones interiores, pero para que sea acepto el sacrificio exterior, que finalmente es nuestra propia. ¿Hacemos la pausa aquí?